Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Independientemente de la hora que estés viendo esto, bienvenido. Y comenta ahí, ¿desde qué ciudad estás viendo esta historia? Y mira, si esta historia te apareció, es porque merece ser escuchada. Así que suscríbete al canal para no perderte ninguna como esta. El sol ya estaba alto cuando detuve la vieja Chevrolet Apache a un lado de la cerca. El polvo rojizo se pegó a mi camisa sudada, igual que cada santo día de los últimos 15 años. 15 años desde que María se fue. 15 años cuidando esta tierra solo, en Zacatecas, donde el desierto se extiende hasta donde alcanza la vista y el silencio pesa en el alma como plomo derretido. Me llamo Juan Bautista de los Santos. 62 años a cuestas, cabello canoso que se empeña en crecer aunque lo corte cada semana. Manos callosas de tanto trabajo que ya no siento la textura de las cosas. Viudo hace 2 años, 4 meses y 17 días. No es que cuente, pero el corazón cuenta solo. Y hasta aquel día de marzo de 2024, yo creía que mi tiempo de sentir algo había acabado junto con ella, enterrado en el panteón del pueblo en una tarde de lluvia que mojó todo menos el dolor. Bajé de la camioneta despacio, como quien no tiene prisa de llegar a ningún lado. La rodilla derecha se quejó. Siempre se queja cuando va a cambiar el tiempo. Recuerdo de una caída de caballo años atrás, cuando aún era joven y testarudo. El ganado estaba esparcido por el potrero, buscando sombra debajo de los mezquites. Hacía 15 días que no llovía ni una gota. La tierra agrietada pedía agua con la boca abierta, y yo pedía, quién sabe qué pedía. Tal vez una señal de que aún valía la pena despertar cada día antes de que saliera el sol. Tal vez un motivo para seguir arreglando la cerca y cuidando animales cuando lo que quería era tirarme en la hamaca del porche y dejar que el mundo girara sin mí. La cerca del potrero norte necesitaba reparación urgente. Algunos postes se habían torcido con el viento fuerte de la semana pasada y 3 alambres estaban sueltos, balanceándose en el viento como cuerdas de guitarra desafinada. Agarré las herramientas de la batea de la Apache y empecé el trabajo. El martillo pesaba en la mano más de lo que debía, o tal vez eran los años que pesaban. Cada golpe resonaba en el silencio del campo, un ruido seco que se perdía en el vacío inmenso del desierto. Era solo eso lo que escuchaba durante todo el día. El ruido de mi propio trabajo, el mugido distante del ganado buscando agua, el silbido del viento en las hojas secas del huizache y aquel vacío enorme que cargo en el pecho desde que María partió. Ella murió de cáncer. 2 años de lucha brava, 2 idas a la Ciudad de México al mes. Doctor, medicina, esperanza, desesperación, esperanza de nuevo, desesperación de nuevo, hasta que un día la esperanza se cansó y también se fue. Al final, ella me agarró la mano con aquellos dedos que ya eran solo piel y hueso y me dijo, Juan, promete que no te quedas aquí parado. Aún tienes vida por delante, aún tienes mucho amor para dar. Pero, ¿cómo es que una persona recomienza a los 60? ¿Cómo es que aprende a vivir de nuevo cuando la mitad de sí mismo fue enterrado junto con ella? Cuando la otra mitad de la cama se queda fría cada noche, cuando no hay nadie más para preguntar si el café está bueno o si la camisa combina con el pantalón. El trabajo en la cerca tardó más de lo que esperaba. El sol del mediodía castigaba sin piedad y paraba de vez en cuando para beber agua del cantimplora y limpiar el sudor que escurría y me quemaba los ojos. Cuando terminé de estirar el último alambre, el sol ya se estaba yendo, pintando el cielo de naranja y rosa, aquellos colores bonitos que me hacían recordar los vestidos que María usaba los domingos de misa. Era la hora que más me gustaba y más odiaba al mismo tiempo. Me gustaba la belleza que no costaba nada y cubría todo. Odiaba la soledad que venía junto, como sombra de fin de tarde.
Volví a casa despacio, parando a propósito para verificar los bebederos, contar si estaba todo bien con los becerros, echar un vistazo a las vacas preñadas. La rutina siempre igual, que me protegía de pensar demasiado. Baño tibio en la regadera que María mandó instalar 2 años antes de morir. Cena sencilla en la mesa, demasiado grande para una persona sola. Arroz, frijoles, un pedazo de carne en la plancha que freía sin sazón, porque nunca aprendí y no tenía ganas de aprender. Televisión baja para hacer compañía y cama temprano. Siempre esperando que el sueño llegara pronto y se llevara aquella sensación de que solo estaba esperando que los días pasaran, como quien espera el autobús en una estación abandonada. Pero aquella noche fue diferente. Me acosté en la cama, me cubrí hasta el cuello con el cobertor que aún olía al suavizante que María usaba, pero el sueño no llegó. Me quedé escuchando el ruido de la noche, grillo cantando su cantinela de siempre, sapo platicando allá en la orilla de la presa, viento moviendo las hojas del mezquite grande en el patio, aquel ruido bajito que la casa hace cuando se enfría después del calor del día, y de repente, sin saber por qué, tuve una voluntad extraña, voluntad de salir, de caminar, de romper la rutina, de hacer alguna cosa que no fuera parte de mi día de todos los días. Me levanté, me puse las botas de cuero que uso desde que tengo memoria, agarré la linterna vieja del cajón de la cocina y salí por la puerta. La luna estaba casi llena, iluminando el patio de la casa con aquella luz plateada que hace que todo parezca un sueño. Caminé sin rumbo fijo, solo siguiendo mis pies y dejando que me llevaran a donde quisieran. Fue cuando oí un ruido extraño que venía del camino de tierra que pasa en la división de la hacienda. Parecía un motor ahogándose, parando e intentando arrancar de nuevo, de aquel modo desesperado que un motor hace cuando está al final de la línea. Me acerqué despacio, pisando el pasto seco que hacía ruido debajo de las botas. La linterna mostró una moto vieja tirada a la orilla del camino, la llanta delantera torcida de un modo que no tenía arreglo fácil. Y al lado, sentada en el polvo rojizo con las rodillas dobladas contra el pecho, una muchacha, joven. No debía tener más de 20 y tantos años. Lloraba bajito, de aquel modo que uno llora cuando cree que nadie está viendo, las manos temblando igual que hoja de álamo en el viento. Por un segundo pensé en volver a casa y fingir que no había visto nada. No era problema mío. Yo ya tenía problemas de más solo con despertar cada día y fingir que todo estaba bien. Pero algo en el modo en que ella lloraba me hizo recordar cómo lloraba María en aquellos últimos meses, cuando el dolor apretaba en medio de la madrugada y ella pensaba que yo estaba durmiendo y no podía ver. «Muchacha, ¿está todo bien?». Ella levantó la cabeza despacio, como animal asustado que escucha ruido de cazador. Los ojos estaban rojos de llorar, hinchados, con aquel modo de quien pasó la noche entera sin dormir. El cabello castaño estaba pegado al rostro sudado y sucio de polvo. Usaba una blusa rosa claro rasgada en el hombro derecho, como si alguien hubiera jalado con fuerza, y unos jeans que ya habían visto días mejores. En los pies, unos tenis blancos que un día fueron blancos, pero ahora eran más marrones que cualquier otra cosa, agujereados en la punta, dejando ver la media que también tenía un agujero. Yo estoy bien, mintió, limpiando el rostro con el dorso de la mano sucia. No estaba bien nada. Cualquier persona con 2 ojos en la cara veía eso desde lejos, pero yo entendía la mentira. Cuando uno está perdido en el mundo, caído en el camino de la vida, la primera cosa que hace es negar que necesita ayuda. Es como si pedir ayuda fuera admitir que uno no sirve, que no consigue cuidarse de sí mismo. ¿La moto se descompuso?, pregunté, apuntando la linterna hacia la máquina torcida que parecía un animal herido. Se descompuso,
confirmó ella, la voz saliendo medio ronca de tanto llorar. Pegó en una piedra allá atrás, en la bajada de la curva. Creo que torció el eje o quebró alguna cosa importante. No sé, no entiendo nada de mecánica. Me agaché cerca de la moto para echar un vistazo, más por educación que por conocimiento. Era una Honda antigua, de esas de 125 centímetros cúbicos que la gente del interior usa para todo. Ir al pueblo, llevar niños a la escuela, buscar medicina, huir de los problemas. En verdad se había torcido feo. La llanta delantera estaba en una posición en la que ninguna llanta debía estar. No iba a andar más sin la ayuda de un mecánico, y un mecánico bueno costaba caro. ¿De dónde vienes?, pregunté, levantándome despacio porque la rodilla se queja cuando paso mucho tiempo agachado. Ella tardó en responder. Se quedó mirando sus propias manos, como si la respuesta estuviera escrita en la palma. Cuando habló, fue casi susurrando, como si tuviera miedo de que alguien más escuchara. De Fresnillo. Estaba intentando llegar a Zacatecas. Fresnillo quedaba a unos 80 kilómetros de ahí, por la carretera principal. Zacatecas, unos 50 más. Carretera oscura de noche, peligrosa aún durante el día, principalmente para una muchacha sola en una moto vieja. Lugar donde suceden cosas malas con gente indefensa. ¿Sola?, pregunté, ya sabiendo la respuesta pero necesitando oír para tener certeza. Sola. Me levanté y la miré directo, intentando entender la historia detrás de aquella escena. Había alguna cosa equivocada allí. Muy equivocada. Nadie sale de casa de madrugada en una moto vieja, sola, corriendo en la carretera como si el diablo estuviera atrás, sin un motivo muy grave. Y el modo en que se encogía cuando me acercaba, como si esperara una bofetada o un grito a cualquier momento, me decía que estaba huyendo de alguna cosa, o de alguien. ¿Cuál es tu nombre?, pregunté, intentando hacer que mi voz sonara más suave. Clara, respondió, después de dudar unos segundos, como si hasta el nombre fuera peligroso de hablar. Clara, mi nombre es Juan Bautista. Vivo allá en esa hacienda. Apunté hacia el lado donde quedaba mi casa, aún sabiendo que no podía ver nada en la oscuridad. ¿Quiere entrar, tomar un agua, descansar un poco? La noche está fría y usted está temblando igual que vara verde. Ella miró en la dirección en que apunté, después hacia mí, después hacia la moto descompuesta que no la iba a llevar a ningún lado. Vi el miedo luchando con el cansancio en sus ojos, el miedo de confiar en un extraño contra la necesidad de aceptar ayuda. El cansancio ganó. Yo no quiero molestar, dijo con aquella educación sufrida de gente pobre que tiene vergüenza de pedir hasta lo que necesita. No molesta nada. Casa de viudo es siempre muy quieta. Hace bien tener compañía, aún más compañía educada. Ella aceptó con un movimiento de cabeza pequeño. La ayudé a levantar. Era ligera de más, flaca de más, fraca de más. Y juntos cargamos la moto hasta el patio de la casa. Era pesada y ella mal conseguía ayudar, agarrándose en mis espaldas para no caer. Adentro de la casa prendí todas las luces de la sala y de la cocina. Quería que viera que no tenía nada que temer, que era una casa normal de gente normal. Puse agua en el fuego para hacer té. Té siempre calma los nervios, María decía, y agarré el azucarero que estaba en el armario de arriba. Clara se quedó parada en la puerta de la cocina, mirando todo como si hubiera entrado en un palacio, o como si tuviera miedo de que yo cambiara de idea y la mandara aunque. «Puede sentarse», dije jalando una de las sillas de la mesa. La silla no muerde, ni yo. Ella se sentó en la orillita de la silla, con la espalda recta y las manos en el regazo, lista para levantarse y salir corriendo si fuera necesario. Yo serví el té en 2 tazas, la azul que era mía y la rosa que había sido de María, y puse azúcar en la de ella sin preguntar. Gente en desesperación necesita azúcar en la sangre.
¿Hace cuánto tiempo que no come?, pregunté, notando cómo miraba la mesa como si no viera una mesa arreglada hacía tiempo. Comí ayer en la mañana, mintió de nuevo, y esta vez la mentira era tan clara que hasta yo, que no soy listo para esas cosas, percibí. Abrí la lata de galletas que estaba arriba del refrigerador y puse en la mesa. Galletas de fécula de maíz que la vecina doña María José hacía y vendía en el mercado. Clara miró las galletas como si fueran hechas de oro puro, pero no estiró la mano. «Coma», insistí. «No cuesta nada y usted necesita poner algo en el estómago». Ella agarró una galleta y mordió despacio, masticando cada pedazo como si quisiera hacer durar lo máximo posible. Después agarró otra, y otra, y otra más. Cuando vi, había acabado con más de la mitad de la lata. Comía con un hambre que no era solo de comida, sino de cariño, de cuidado, de alguien ofreciendo alguna cosa sin pedir nada a cambio. Perdón», dijo de repente, percibiendo que había comido de más. «Yo no quería, no era para yo quédese quieta y coma más», corté, empujando la lata para más cerca de ella. «Galleta es para hacer comida, aunque no es para hacer bonito encima de la mesa». Mientras ella comía, yo me quedaba reparando. Era una muchacha bonita, eso no se podía negar. Pero tenía una tristeza en el rostro que la hacía parecer más vieja de lo que era, como si hubiera vivido cosas de más para la edad que tenía. Y las manos tenían unos rasguños extraños en las muñecas, rojos y morados, como marcas de cuerda o alambre, como si alguien la hubiera amarrado. «Clara», llamé bajito, esperando que terminara de masticar. «¿Qué le sucedió?». Ella paró de masticar y me miró asustada, como niña pillada haciendo travesura. «¿Cómo así?», preguntó, intentando parecer que no entendía la pregunta. «Usted no salió de casa en medio de la madrugada en una moto vieja, corriendo por la carretera, solo porque quiso pasear. Y esos rasguños en sus muñecas, ¿alguien la amarró? ¿Alguien la lastimó?». Los ojos de ella se llenaron de lágrimas en el mismo instante, como represa que se rompe de una vez. Intentó esconder el rostro con las manos, pero no consiguió aguantar el llanto que venía de un lugar muy profundo, muy dolorido. «Él dijo que iba a matarme», consiguió hablar entre los sollozos. «Dijo que yo era un peso muerto en la casa de él, que yo comía la comida de él, gastaba el dinero de él, respiraba el aire de él, que yo no servía para nada y nunca iba a servir». «¿Quién dijo eso?», pregunté, sintiendo un apretón en el pecho que no sentía hacía mucho tiempo. «Mi padrastro, Valdecir. Mi madre murió el año pasado, cáncer también». Ella me miró como si tuviéramos alguna cosa dolorosa en común. Ahí sobró solo yo y él en la casa. Y él empezó a beber más de lo que ya bebía, a culparme por todo lo que salía mal. Dijo que la culpa de que mi madre se enfermara fue mía, porque le di mucho trabajo cuando era niña. El pecho apretó aún más. Conocía bien aquel dolor de perder a alguien por el cáncer, de ver a la persona enflaqueciendo día tras día, de sentirse inútil porque no puede hacer nada para ayudar. Pero culpar a una hija por la muerte de la madre, eso era de una crueldad que yo no conseguía entender ni aceptar. «Y hoy temprano él llegó en casa borracho», continuó Clara, secando los ojos con la manga de la blusa rasgada. «Más borracho de lo normal. Me agarró por el brazo, me arrastró para la cocina, me amarró en una silla con cuerda de tender. Dijo que estaba cansado de mantenerme, que iba a resolver el problema de una vez por todas. Iba a llevarme para en medio del monte, bien lejos, y dejarme allá amarrada en un árbol, para que los animales resolvieran lo que él no tenía valor de resolver». Sentí una rabia subir por la garganta, una rabia que hacía tiempo que no sentía.
¿Qué tipo de hombre hace eso con una muchacha? ¿Qué tipo de bicho consigue mirar para una persona indefensa y planear una cosa de esas? ¿Cómo escapaste?, pregunté, intentando mantener la voz calma. La cuerda estaba mal amarrada. Creo que él estaba tan borracho que no consiguió hacer el nudo bien hecho. Cuando él salió para buscar la camioneta en la cochera, yo conseguí soltarme. Agarré la moto que estaba en el patio. Era de él, pero yo sabía manejar porque mi madre me enseñó antes de enfermarse, y huí. No sabía para dónde ir, solo sabía que tenía que salir de allí antes de que él volviera. ¿Y parientes? ¿No tienes a nadie de la familia para ayudar? No tengo a nadie más, dijo, bajando la cabeza. Mi padre murió cuando yo tenía 15 años, accidente de trabajo en una obra. Después de eso, solo sobró yo y mi madre. Y cuando ella se casó con Valdecir, la familia de ella medio que se alejó. No les gustaba a él, decían que no servía para nada. Pero mi madre tenía miedo de no conseguir criarme sola, sin marido, sin renta fija. Acabó aceptándolo, aún sabiendo que no era una buena elección. Clara lloró más fuerte, pero esta vez era un llanto diferente. No era solo miedo o desesperación, era tristeza profunda, nostalgia, arrepentimiento. Era el llanto de quien perdió todo lo que tenía de bueno en el mundo y se vio sola con todo lo que tenía de malo. Me quedé mirándola y recordando a María. En los últimos días de la enfermedad, cuando el dolor se volvía insoportable, María me pedía que no la dejara sola. Juan, decía con aquella voz fraca, promete que no me abandonas. Promete que te quedas aquí conmigo hasta que yo parta en paz. Y yo me quedaba. Agarraba la mano de ella, hablaba bajito, canturreaba las canciones que le gustaban. Prometía que no iba a salir de cerca ni por un minuto. Pero Clara no tenía a nadie para quedarse cerca cuando el miedo apretaba. No tenía a nadie para agarrar la mano de ella cuando la noche se ponía oscura de más. No tenía a nadie para decir que iba a estar todo bien, aunque fuera mentira. Clara, hablé, después de un tiempo en silencio, solo oyendo ella llorar y el reloj de la pared marcar las horas. Puedes quedarte aquí el tiempo que necesites. Ella levantó la cabeza de repente, con los ojos agrandados de sorpresa. ¿Cómo? Puedes quedarte aquí en la hacienda. Hay un cuarto que no uso hace mucho tiempo. Hay comida suficiente para 2. Hay trabajo si quieres ayudar con alguna cosa. Y hay seguridad. Ese hombre no te va a encontrar aquí. Y si encuentra, va a tener que pasar por mí primero. Pero el Señor ni me conoce bien. ¿Cómo sabe que yo no soy peligrosa? ¿Cómo sabe que no voy a robar sus cosas o causar problema? Di una sonrisa pequeña, la primera sonrisa que daba en mucho tiempo. Muchacha, tienes cara de todo menos de peligrosa. Y además, esta casa está muy quieta hace tiempo de más. Va a ser bien tener a alguien para conversar, alguien para dividir las comidas, alguien para recordar que yo aún existo en el mundo. No tengo cómo pagar hospedaje. No pedí para pagar, pedí para quedarse. Es diferente. Ella se quedó mirándome como si no creyera en lo que estaba oyendo, como si bondad fuera una cosa tan rara en el mundo que ella no sabía reconocer cuando encontraba una. ¿Por qué el Señor está haciendo eso por mí?, preguntó con la voz trémula. Pensé un poco antes de responder, porque era una pregunta difícil y merecía una respuesta honesta. ¿Por qué mismo? Tal vez porque ella me recordaba a María cuando estaba con miedo en los últimos días de vida. Tal vez porque yo también sabía lo que era sentirse perdido y abandonado en el mundo. O tal vez porque, después de tanto tiempo cuidando solo de ganado y cerca y plantación, yo había olvidado cómo era bueno cuidar de gente, cómo era importante ser útil para alguien que necesitaba. Porque todo el mundo merece tener un lugar seguro para descansar, respondí.
y porque usted me recuerda que yo aún sirvo para alguna cosa además de arreglar postes de cerca y dar ración para el ganado. Clara lloró de nuevo, pero esta vez era diferente. No era desesperación ni tristeza, era alivio, era gratitud, era la sensación de quien anduvo mucho tiempo en lo oscuro y de repente vio una luz. Gracias, susurró, casi sin voz de tanto llorar. No necesita agradecer todavía. Mañana usted puede despertar, mirar alrededor y decidir que prefiere irse. Puede cambiar de idea. No voy a cambiar de idea, dijo con una certeza que me sorprendió. Hace mucho tiempo que no me siento segura en ningún lugar, pero aquí, con el Señor, me siento. La llevé hasta el cuarto que había sido de la sobrina de María, que venía a pasar vacaciones en la hacienda cuando era niña, antes de crecer y descubrir que había cosas más interesantes en el mundo que visitar tíos en el interior. Tenía una cama individual con colchón bueno, un guardarropa viejo pero limpio y bien cuidado, una ventana que daba para el huerto donde María plantó árboles de mango, marañón y huizache. Mañana vemos ropa limpia para usted, hablé, notando cómo la ropa que ella usaba estaba sucia y rasgada. Y comida de verdad. Galleta sustenta por algunas horas, pero no sustenta a una persona bien. Juan Bautista. Ella me llamó cuando yo ya estaba saliendo del cuarto y cerrando la puerta. Puede llamarme solo de Juan. Juan, gracias, gracias de corazón. El Señor salvó mi vida hoy. Si el Señor no hubiera aparecido, yo no sé qué habría sucedido conmigo. Cuando cerré la puerta y volví para mi cuarto, me acosté en la cama pero no conseguí dormir bien. Me quedaba pensando en la historia de Clara, en la maldad del padrastro, en la suerte de ella haber conseguido huir a tiempo, y percibía que había alguna cosa diferente en la casa, alguna cosa que no sentía hacía mucho tiempo. Era un ruido bueno, el ruido de alguien respirando en el cuarto del lado, moviéndose en la cama, suspirando bajito, el ruido de no estar solo en el mundo. Por primera vez en 2 años no estaba con prisa de que el día acabara. Tal vez María tenía razón cuando dijo que yo aún tenía vida por delante. Desperté al otro día antes de que saliera el sol, como siempre sucedía desde que me volví viudo. Pero cuando pasé por la cocina para hacer el desayuno, oí un ruido bajito viniendo del cuarto de Clara. Era un gemido sofocado, como si ella estuviera teniendo una pesadilla, de aquellas pesadillas que dejan a uno sudado y con el corazón disparado. Me quedé parado en la puerta de la cocina, sin saber si debía tocar la puerta del cuarto o dejarla quieta. El gemido se volvió un grito pequeño, sofocado, como grito de quien tapa la propia boca para no despertar a nadie. Toqué despacio en la madera de la puerta. «Clara, ¿está todo bien ahí dentro?» Silencio. Después, la voz de ella, trémula y asustada. Estoy bien, Juan. Perdón si desperté al Señor, pero no estaba bien nada. Eso cualquiera percibía por el modo en que ella habló, por la respiración aún sofocada que yo podía oír a través de la puerta. Cuando ella salió del cuarto 1 hora después para tomar el desayuno que yo había preparado, tenía ojeras profundas y las manos aún temblaban un poco, como hoja de árbol después de la tempestad. ¿Pesadilla?, pregunté, sirviendo café en la taza rosa que había sido de María y ahora parecía haber encontrado una nueva dueña. Admitió, aceptando la taza con las 2 manos, como si quisiera calentar las manos frías. Soñé que él me encontraba, que conseguía agarrarme de vuelta, que me amarraba de nuevo, y esta vez no tenía cómo escapar. Puse la mano en el hombro de ella, despacio, para no asustar. Era flaco de más aquel hombro, delicado de más. No va a encontrar nada. Hablé con toda la certeza que conseguí juntar en la voz. Y aunque por acaso descubriera dónde está usted, iba a tener que pasar por encima de mí primero. Y yo no soy fácil de derribar.
Ella me miró con aquellos ojos grandes, castaños como tierra mojada, como si no consiguiera creer que alguien podía querer protegerla de verdad, sin pedir nada a cambio. El desayuno fue el primero de muchos que tomamos juntos en aquellos días que se siguieron. Clara comía despacio, saboreando cada pedazo de pan con mantequilla, cada sorbo de café con leche, como si fuera la cosa más sabrosa del mundo. Yo me quedaba reparando en ella y pensando en cómo uno se acostumbra con las cosas buenas de la vida solo cuando ellas desaparecen, solo cuando alguien nos muestra el valor de lo que uno siempre tuvo sin dar importancia. ¿Qué usted acostumbraba a hacer allá en Fresnillo?, pregunté después que ella comió 3 rebanadas de pan y tomó 2 tazas de café. Trabajaba en una panadería, respondió con un poco más de color en el rostro de lo que en la noche anterior. Panadería de Don Manuel, cerca de la central camionera. Despertaba de madrugada para ayudar a hacer los panes, las galletas, las rosquillas dulces que vendían en el desayuno. Ganaba poco, un salario mínimo y a veces ni eso cuando el movimiento estaba malo, pero a mí me gustaba el trabajo. ¿Por qué le gustaba? El olor de la masa creciendo en el horno, ¿sabe? Me recordaba a mi madre haciendo pan de maíz los domingos, cuando yo era niña y nosotros éramos felices. Y don Manuel era buena gente, nunca gritó conmigo, siempre pagaba direitinho al final del mes. ¿Entonces usted sabe cocinar? Sé algunas cosas, dijo con modestia. Mi madre me enseñó lo básico antes de enfermarse de más para cocinar. Arroz, frijoles, farofa, pastel sencillo, galletas de fécula de maíz, nada muy sofisticado. Para mí, ya sería una revolución, admití, riendo. Hace 2 años que yo solo como arroz sin sazón, frijoles sin gusto y carne en la plancha reseca. Estoy volviéndome una tristeza de tan sin gracia que anda mi comida. Ella sonrió por la primera vez desde que llegara. Era una sonrisa pequeña, cuidadosa, como si ella tuviera miedo de ser feliz, como si alegría fuera un lujo que ella no tenía derecho de sentir. Después del café, mostré la hacienda entera para ella. Caminamos por los potreros, donde el ganado pastaba tranquilo. Paramos para ver los becerros nuevos que habían nacido en el mes anterior. Fuimos hasta la presa, donde los patos criados sueltos nadaban sin prisa. Clara miraba todo con curiosidad, haciendo preguntas, queriendo saber el nombre de los animales, hace cuánto tiempo yo criaba ganado, si era difícil cuidar de tanta tierra solo. Es mucha responsabilidad para una persona sola, comentó cuando paramos debajo de un árbol de huizache para descansar del sol caliente. Sí, pero cuando uno está acostumbrado, se vuelve rutina. Despierto, cuido de los animales, arreglo lo que necesita arreglar, planto lo que necesita plantar. Los días van pasando y la soledad no pesa. Pesa, admití, principalmente de noche, cuando oscurece y no hay más trabajo para distraer la cabeza. Ahí la casa se queda muy silenciosa y el silencio a veces es peor que cualquier ruido. Seguimos caminando hasta que llegamos al huerto que yo había comenzado con María y abandonado después que ella murió. Estaba lleno de maleza, con algunas coles tercas creciendo en medio de la hierba dañina y unos árboles de chayote que insistían en dar fruto aún sin cuidado. «Qué pena», dijo Clara agachándose para examinar las plantas medio muertas. «Esta tierra es buena, se puede ver por el color y por la textura. Se podría plantar mucha cosa aquí, hacer un huerto bonito y productivo. ¿Usted entiende de plantación?» «Un poco», respondió, pasando los dedos en la tierra seca. Mi madre tenía un huerto grande en el patio de casa, antes de casarse con Valdecir. Yo ayudaba a ella desde pequeña. Aprendí que la planta de tomate no puede quedarse sin tutor, sino quiebra con el peso de los frutos. Que la lechuga no gusta del sol directo todo el día, prefiere la sombra de la tarde. Que la cebolla de hoja plantada cerca del tomate ayuda a espantar las plagas.
Pasé el resto de la mañana oyendo ella hablar de plantas con los ojos brillando. Tenía conocimiento real, no era charla vana. Sabía cómo hacer las mudas, cómo preparar la tierra con abono orgánico, cómo saber la hora correcta de plantar y de cosechar. Pero tenía más que conocimiento. Tenía pasión. La voz de ella cambiaba cuando hablaba del huerto de la madre. Se quedaba más suave, más alegre. «Si el Señor quiere», dijo, medio hesitante, «yo puedo intentar arreglar este huerto, limpiar la maleza, ver lo que aún sirve, hacer nuevos canteros. El Señor compraría las semillas y yo haría el trabajo». «¿En serio que usted haría eso?» «Haría sí. Me gusta revolver la tierra, de ver las cosas creciendo. Y sería una forma de retribuir la bondad del Señor, ya que no puedo pagar hospedaje. Clara, usted no me debe nada, pero si usted quiere cuidar del huerto, puede hacer lo que crea mejor. Yo compro las semillas, el abono, las herramientas que necesite. Hace tiempo que esta tierra no sirve para nada mismo. Tal vez sea hora de que ella vuelva a producir». El rostro de ella se iluminó como niña que ganó juguete nuevo. Clara pasó el resto del día en el huerto, limpiando, arrancando maleza, separando lo que servía de lo que no servía, haciendo planes de dónde plantar cada cosa. Yo cuidé de mis quehaceres normales, verificar el ganado, arreglar una parte de la cerca que estaba floja, limpiar el bebedero que estaba sucio, pero a cada rato daba una miradita para ver cómo estaba ella. Era extraño y bueno al mismo tiempo tener a alguien trabajando por cerca, oír el ruido de la azada en la tierra, ver a alguien moviéndose en el patio de la casa. A la hora del almuerzo, ella hizo un frijol diferente del mío, con sazones que yo ni sabía que tenía en casa. Cilantro, cebolla de hoja, una pizca de comino que ella encontró en el fondo del armario de la cocina. «Nuestra, ¿cómo usted consiguió hacer un frijol con tanto sabor?», pregunté, comiendo despacio para sentir el gusto. «El sazón es secreto», dijo sonriendo. Doña Irene, que trabajaba conmigo en la panadería, siempre hablaba que comida sin sazón es igual a vida sin gracia. Uno come para matar el hambre, pero no siente placer ninguno. Reímos juntos. Era la segunda vez que yo reía en 2 años, y la segunda vez parecía más fácil que la primera. A la tarde, mientras Clara continuaba trabajando en el huerto, fui hasta el pueblo a comprar las semillas que ella había pedido: tomate, lechuga, col, cebolla de hoja, pimentón, quimbombó. En la tienda de material agrícola, el vendedor preguntó si yo había vuelto a plantar huerto. «Es una persona que me está ayudando», expliqué. «Entiende más que yo de esas cosas». «Qué bueno», dijo él. «Casa sin huerto es casa sin vida». Su esposa siempre decía eso cuando venía aquí a comprar semilla. La mención a María me dio una puntada en el pecho, pero no fue una puntada mala. Fue más como nostalgia buena, recuerdo dulce, como si María aprobara lo que estaba sucediendo. Cuando volví para casa encontré a Clara sentada debajo del árbol de mango en el patio, descansando del trabajo de la tarde. Tenía tierra debajo de las uñas, sudor en la frente, pero parecía más relajada que en la noche anterior. «¿Consiguió las semillas?», preguntó con ansiedad de niño esperando regalo. «Conseguí todo lo que usted pidió y algunas cosas más que el vendedor sugirió. Gracias, Juan. Prometo que no se va a arrepentir. Voy a hacer el huerto más bonito que ya tuvo en esta hacienda». A la noche, sentamos en el porche para tomar café y mirar las estrellas. Clara se quedó en silencio por un tiempo, solo contemplando el cielo que en el interior es siempre más lleno de estrellas que en la ciudad. «Nunca vi tantas estrellas así», comentó. «Es lo bueno del interior», respondí. «No hay contaminación lumínica para estorbar. Se puede ver la Vía Láctea enterita en las noches claras». «Juan, ¿puedo preguntarte una cosa personal?» «Puedes». «¿Cómo era su esposa, María?» La pregunta me pilló desprevenido. Hacía tiempo que nadie preguntaba sobre María,
que nadie quería oír sobre ella. Las personas creían que era mejor no tocar el asunto, como si hablar de los muertos fuera a lastimar más a quien se queda. Era parecida contigo, respondí después de pensar un poco. Tenía ese mismo modo de hacer que las cosas crecieran. Plantas, animales, personas. Tenía paciencia para cuidar de todo lo que necesitaba de cuidado. Yo era más cerrado antes de conocerla, más desconfiado del mundo. María me enseñó que la vida se pone mejor cuando uno divide con alguien, cuando tiene alguien para dividir las alegrías y las tristezas. ¿Ustedes fueron felices juntos? Fuimos. 28 años de casados, y puedo decir que fueron años buenos. No es que no tuviera pleito, desacuerdo, momentos difíciles, pero en general sí, fuimos felices. Ella me completaba de un modo que yo ni sabía que necesitaba ser completado. Ella murió de cáncer también, ¿no? Igual que mi madre. Murió. 2 años de tratamiento, idas y venidas a la Ciudad de México, mucho sufrimiento. Al final, cuando los médicos dijeron que no había nada más que hacer, ella me hizo prometer que yo no iba a quedarme parado, esperando la vida pasar. Dijo que yo aún tenía mucho amor para dar, mucho tiempo para ser feliz. ¿Y usted se quedó parado aún así? Me quedé, admití con vergüenza, hasta ayer a la noche, cuando te encontré en el camino. Creo que este fue el primer día, desde que ella murió, que yo no me quedé solo esperando el tiempo pasar. Clara me miró con aquel modo de ella, como si estuviera intentando descifrar alguna cosa muy complicada. Creo que ella se quedaría feliz en saber que usted me ayudó, dijo, bajito. Creo que sí también. María siempre gustó de ayudar a quien necesitaba. Los días fueron pasando y Clara fue soltándose poco a poco, como flor que va abriendo despacio cuando encuentra tierra buena y agua suficiente. Por la mañana despertaba más temprano que yo y ya dejaba el café listo, esmerado, con el gusto que el café debe tener cuando es hecho con cuidado. Después del almuerzo, trabajaba en el huerto con una dedicación que daba gusto de ver. A la tarde, ayudaba con los quehaceres de la casa o se quedaba leyendo unos libros viejos que encontró en el guardarropa del cuarto. Libros que habían sido de María y que yo nunca tuve valor de guardar o donar. Era una presencia suave en la casa. No estorbaba mi rutina, no hacía ruido de más, no pedía más de lo necesario, pero cambiaba todo. La casa tenía olor de comida sazonada con cariño. Tenía ropa limpia oliendo a jabón en el tendedero. Tenía conversación a la hora de las comidas, alguien para dividir las pequeñas cosas del día, y tenía cuidado. Clara reparaba cuando yo llegaba cansado del trabajo en el potrero y ya traía un vaso de agua helada y una silla en la sombra. Notaba cuando yo olvidaba de almorzar bien, porque estaba muy ocupado arreglando la cerca y esmeraba más en la cena. Pequeñas atenciones que yo había olvidado cómo hacían diferencia en la vida de una persona. Pero yo también iba reparando en ella, en los susurros bajitos durante las pesadillas, que fueron disminuyendo con el tiempo pero no desaparecieron completamente, en el modo en que ella se encogía cuando oía ruido de motor en el camino, como si cada carro que pasara pudiera ser Valdecir viniendo a buscarla. En la cicatriz pequeña que tenía en la frente, medio escondida por el cabello, y que ella siempre intentaba disimular cuando percibía que alguien estaba mirando. Una semana después que Clara llegó a la hacienda, estábamos cenando una gallinada que ella había hecho, y que estaba una delicia, sazón en la medida cierta, arroz sueltito, pollo suave, cuando oímos el ronquido de una camioneta parando en el patio. Clara se puso blanca en el mismo instante, el bocado parado en el aire. «Es él», susurró, y yo podía ver el miedo volviendo para los ojos de ella como bicho feroz que nunca se fue de verdad. Él me encontró. Me levanté de la mesa despacio y fui hasta la ventana de la sala. Era una F-250 vieja,
toda abollada y ruidosa. Un hombre alto y flaco descendió del carro tambaleándose un poco. Tenía cara de pocos amigos, aquel modo de quien bebe de más y cree que el mundo le debe alguna cosa para él, borracho, como Clara había descrito. «Quédate en la cocina», hablé para ella, intentando mantener la voz calma. «No aparezcas mientras yo esté conversando con él». «Juan, él es peligroso», dijo Clara agarrando mi brazo. «Cuando bebe se pone violento, quiebra las cosas, grita, amenaza. Él...» «Yo sé lidiar con borracho», corté, agarrando la escopeta que quedaba atrás de la puerta de la sala. «Tengo más experiencia con borracho violento de lo que usted imagina. Cálmate y confía en mí». Salí al patio y esperé que el hombre se aproximara. Cuando él me vio con la escopeta en la mano, paró en la mitad del camino. «Buenas noches», hablé, educado pero firme. «¿En qué puedo ayudar al señor? Estoy buscando a una muchacha», dijo él, con voz pastosa de quien bebió más de la cuenta. «Clara, mi entenada, huyó de casa una semana atrás con mi moto. Me dijeron que puede estar por estos lados». «No conozco ninguna Clara», mentí sin pestanear. Él dio una risotada seca, desagradable. «Está mintiendo, viejo. La moto de ella está allá atrás de su casa. La vi de lejos cuando estaba llegando». Miré para donde él apuntaba. La moto de Clara estaba mismo allá, medio escondida atrás del tanque de agua, pero visible para quien sabía buscar. Había olvidado de esconderla mejor. Mismo que yo conociera a esa tal de Clara, hablé, erguendo un poco la escopeta. «Una muchacha mayor de edad va para donde quiere. No es crimen. Ella es mi entenada, mi responsabilidad. Vivo con ella hace 5 años, la sustento, doy techo y comida. Tiene que obedecer lo que yo mando. Su responsabilidad era cuidar de ella bien, no abandonarla amarrada en medio del monte para ser comida por los animales». La cara de él cambió de color, se puso más roja, más peligrosa. «Ella contó mentira para usted», gruñó. «Clara es problemática, desobediente, miente, roba, da trabajo. Usted no sabe con quién está lidiando, viejo». «Sé, sí», respondí, sintiendo la rabia subir por la garganta. «Estoy lidiando con un hombre que bebe de más y maltrata a quien no puede defenderse. Estoy lidiando con un cobarde». Él dio un paso para adelante, los puños cerrados. Yo erguí la escopeta y apunté para el pecho de él. «No se aproxime más. ¿Va a dispararme por causa de una vagabunda que usted ni conoce bien?» La palabra vagabunda me dio una rabia que casi no conseguí controlar. Tuve voluntad de apretar el gatillo allí mismo, acabar con aquella conversación de una vez. «Esta muchacha no es vagabunda cosa ninguna», dije, con la voz más baja y más peligrosa que conseguí hacer. «Es una persona de bien que tuvo mala suerte de quedar bajo sus cuidados, y ahora no está más. Entonces puede irse de mi propiedad. No voy a irme sin ella. Va a irse sí. O yo llamo a la policía y cuento para ellos cómo usted intentó matarla». «¿Policía?». Él rió de nuevo, pero esta vez la risa salió forzada. «¿Quién es que va a creer en la palabra de una mentirosa contra la mía? No necesita creer solo en la palabra de ella. Ella aún tiene las marcas de la cuerda en los pulsos. Y yo la tengo aquí viva para contar la historia toda para los policías. Apuesto que ellos van a quedarse interesados en una historia de secuestro e intento de homicidio». Nos quedamos mirándonos por un tiempo que pareció una eternidad. Él con rabia, borracho, peligroso, midiendo si valía la pena partir para encima de mí. Yo con la escopeta apuntada para el pecho de él, rezando para que él se fuera sin forzar la situación. Hasta que él escupió en el suelo con asco y volvió para la camioneta. «Esto no va a quedarse así», gritó antes de dar partida en el motor ruidoso. «Ella es mi responsabilidad, mi obligación. Yo vuelvo, y la próxima vez no vengo solo». Vi la camioneta desaparecer en el camino, levantando una nube de polvo rojizo.
Solo entonces percibí que estaba temblando de las manos y sudando frío, mismo con el calor de la noche. Cuando volví para la cocina, Clara estaba encogida en una silla, llorando. Él dijo que vuelve, sollozó, y dijo que no viene solo la próxima vez. Él no desiste nunca, Juan. Cuando quiere alguna cosa, va atrás hasta conseguir, va a llevarme de vuelta. Me senté al lado de ella y agarré las manos que temblaban como vara verde. No va a llevar nada, hablé con más certeza en la voz de lo que sentía en el corazón. Mientras usted quiera quedarse aquí, va a quedarse. Y si él vuelve, va a encontrar la misma cosa, una escopeta apuntada para él y orden para irse. Pero ¿y si él trae más gente? ¿Y si él inventa alguna mentira, dice que usted me secuestró o alguna cosa así? Entonces, nosotros vamos en la delegación y contamos la verdad. La verdad es que usted es mayor de edad, está aquí por voluntad propia, y nadie tiene el derecho de obligarla a volver para donde no quiere. Clara me abrazó fuerte, desesperada, como quien se agarra en una tabla de salvación en medio del mar revuelto. Gracias, susurró en mi oído. Gracias por no entregarme para él. Gracias por defenderme. Retribuí el abrazo y sentí alguna cosa extraña suceder en mi pecho. Una voluntad de proteger que yo no sentía desde que María enfermó. Una voluntad de luchar por alguien. Una sensación de que había encontrado alguna cosa importante que ni sabía que estaba buscando. Nadie va a lastimarte mientras yo tenga aliento, prometí. Y en el momento en que hablé, sabía que era una promesa que iba a cumplir hasta el fin. Clara había llegado en mi vida como una persona perdida que necesitaba de ayuda, pero en algún punto de aquella semana, sin yo percibir bien cuándo ni cómo, ella se había vuelto alguna cosa más importante. Ella se había vuelto alguien por quien yo estaba dispuesto a luchar. En aquella noche, ninguno de los dos consiguió dormir bien. Yo me quedaba levantando de hora en hora para verificar si no había ruido extraño en el patio, si no había movimiento sospechoso en el camino. Clara tuvo pesadilla 3 veces, por lo menos 3 que yo oí, y por la mañana estaba con una cara de fantasma, ojos rojos, manos temblando de nervios. Nosotros necesitamos pensar en lo que hacer, hablé durante el desayuno, intentando sonar más calmo de lo que me sentía. Aquel hombre no va a desistir fácil. Yo sé, respondió Clara, revolviendo el azúcar en la taza sin parar, como si aquello fuera a calmar los nervios. Conozco a Valdecir hace 5 años. Cuando él quiere alguna cosa, no suelta el hueso. Se queda royendo, hasta conseguir lo que quiere. ¿Por qué su madre se casó con un hombre de esos? Clara suspiró hondo antes de responder. Era una historia dolorida. Yo podía ver en los ojos de ella. Mi madre se quedó viuda cuando yo tenía 15 años. Mi padre murió en un accidente de trabajo en una construcción en Guadalajara. Cayó de un andamio. Ella se quedó sola conmigo, sin renta, con miedo de no conseguir sustentarme y criarme bien. Cuando conoció a Valdecir, él parecía diferente de lo que es hoy. Gentil, servicial, trabajador. Ayudaba con las cuentas de la casa, traía regalo en el fin de semana, hablaba bonito sobre construir una familia. ¿Y cuándo comenzó a mostrar quién realmente era? Luego, después del casamiento, comenzó a beber más de lo que ya bebía antes, a reclamar de todo, de la comida, de la casa, de mí. Decía que mi madre había mentido sobre la situación financiera de la familia, que yo era un gasto desnecesario que él no había previsto. Pero mientras mi madre estaba viva, él se controlaba enfrente de ella. Solo conmigo es que él mostraba el lado malo, cuando ella no estaba por cerca. ¿Y su madre nunca percibió el tipo de hombre que él era? Percibía, principalmente en los últimos meses, cuando ella ya estaba muy flaca por causa de la enfermedad. A veces me llamaba en el cuarto de ella y pedía disculpa por haberse casado con él.
Decía que había hecho la elección equivocada, que no sabía cómo protegerme de lo que podía suceder después que ella muriera. Ella se fue sintiéndose culpable por dejarme con un hombre que no servía. El nudo en la garganta apretó cuando oí eso. Era doloroso de más imaginar a una madre muriendo preocupada en dejar a la hija en las manos de un hombre violento y cruel. Y después que ella murió, ¿cómo fue? Empeoró mucho. Él decía que yo tenía que pagar lo que él había gastado conmigo en los 5 años de casamiento con mi madre, que yo debía obediencia porque él me había sustentado cuando no era obligado. Comenzó a beber todos los días, a quebrar las cosas dentro de casa cuando se quedaba nervioso con alguna cosa, y yo tenía miedo de más para huir. ¿Miedo de qué? De no conseguir valerme sola en el mundo. Mi madre siempre hizo todo por mí, siempre me protegió de todo. Yo no sabía ni cómo buscar empleo bien, ni cómo alquilar una casa, ni cómo vivir sin alguien cuidando de mí. Y Valdecir siempre hablaba que yo era inútil, que no servía para nada, que nadie iba a querer contratarme para trabajo ninguno. Acabé creyendo que tal vez él tenía razón. Extendí la mano y toqué la de ella por encima de la mesa. Era pequeña y caliente, pero temblaba de más. Clara, escucha bien lo que voy a hablar. Usted no es inútil. En una semana usted cambió esta casa entera. El huerto está quedando lindo. La comida mejoró 100%. Hasta yo estoy durmiendo mejor de noche sabiendo que tiene a alguien por cerca. Ella sonrió, pero era una sonrisa triste, cargada de duda. Es diferente tener a alguien que trata a uno bien. Hacía tanto tiempo que yo no me sentía, qué sé yo, útil para alguna cosa. Pasamos el día medio tensos, esperando a Valdecir aparecer de nuevo, pero él no vino. Clara trabajó en el huerto como siempre, pero se quedaba mirando para el camino de 5 en 5 minutos, como pajarito asustado que oye ruido de gato. Yo cuidé del ganado. Arreglé una tranquera que estaba rechinando, pero llevé la escopeta junto, solo por precaución. A la tarde, cuando volví del potrero más distante, encontré a Clara sentada debajo del árbol de huizache en el patio, llorando bajito. «¿Oh, qué pasó, muchacha?», pregunté, quitando el sombrero y sentándome al lado de ella en la grama seca. «Estoy pensando si no sería mejor yo irme de aquí», dijo sin mirarme a los ojos. «Desaparecer de una vez, ir para bien lejos, donde Valdecir nunca consiga encontrarme». La idea de Clara yéndose me dio una puntada en el pecho que yo no esperaba. Una puntada fuerte, dolorida. ¿Para dónde usted pensó en ir? No sé. Ciudad de México, tal vez. O Tijuana. Ciudad grande es fácil de esconderse. Tiene mucho trabajo, mucha gente. Nadie repara en una persona de más o de menos. ¿Y cómo usted iba a valerse en una ciudad grande, sin conocer a nadie, sin dinero para comenzar la vida? No sé, admitió, limpiando el rostro con la manga de la blusa. Pero por lo menos usted se quedaría en paz. No iba a tener que preocuparse conmigo. No iba a tener borracho peligroso tocando su puerta en medio de la noche por mi causa. Clara, mira para mí. Ella levantó el rostro mojado de lágrima y me miró con aquellos ojos perdidos. Yo no quiero quedarme en paz, hablé, escogiendo las palabras con cuidado. ¿Quieres saber la verdad? Hace 2 años que estoy solo esperando que los días pasen. Despertaba por la mañana sin ganas de despertar, hacía la tarea sin alegría, comía sin sentir gusto, dormía sin soñar, como si yo hubiera muerto junto con María, pero olvidado de acostarme en la fosa junto con ella. Juan, déjame terminar. Desde que usted llegó aquí, yo volví a sentir que estoy vivo de verdad. Tengo motivo para despertar por la mañana, porque sé que usted va a estar en la cocina haciendo café. Tengo ganas de volver para casa al final del día, porque sé que hay alguien esperándome aquí. Usted no me está estorbando ni causándome problema. Usted me está salvando de la soledad. Clara lloró más fuerte.
Pero esta vez no era solo tristeza. Tenía alivio también, y alguna cosa más que yo no sabía bien lo que era. «Yo tampoco quiero irme», susurró. «Aquí es el primer lugar donde me siento segura desde que mi madre murió. Pero tengo miedo de traer peligro para usted, miedo de Valdecir hacer alguna maldad. El peligro ya llegó ayer a la noche, y lo enfrentamos juntos. Si viene más peligro, lo enfrentamos de nuevo. ¿Y si él trae a la policía? ¿Y si inventa que yo robé alguna cosa de la casa de él? Entonces nosotros vamos a la delegación y explicamos la situación direitinho. Hay gente buena en la policía también, gente que sabe distinguir víctima de criminal». Clara apoyó la cabeza en mi hombro. Era la primera vez que ella hacía un gesto de cariño así, espontáneo. Sentí el olor del champú barato que yo había comprado para ella en el pueblo en el día anterior. «Gracias», murmuró bajito, «por creer en mí cuando nadie más creía, por dejarme quedar cuando yo no tenía para dónde ir». «Gracias usted», respondí, «por recordarme que yo aún sirvo para alguna cosa además de cuidar de ganado y arreglar la cerca». Nos quedamos allí sentados hasta que el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de aquellos colores bonitos que hacían que el fin de la tarde valiera la pena. Era un momento de paz en medio de tanta tensión, como si el mundo hubiera parado solo para dejar que respiráramos tranquilo por algunos minutos. Pero la paz duró poco, como siempre sucede en la vida. En la mañana siguiente, cuando salí temprano para verificar el ganado del potrero más distante, encontré la cerca cortada en 5 lugares diferentes. Alguien había entrado en la propiedad durante la madrugada y soltado 15 cabezas de ganado en el camino. Las vacas estaban esparcidas por todo lado, algunas hasta habían entrado en el potrero del vecino. «Valdecir», murmuré, sintiendo la rabia hervir en el pecho. Pasé toda la mañana corriendo atrás de las vacas perdidas, con la ayuda del vecino don Antonio y de 2 peones de él. Cuando conseguimos traer todas de vuelta y arreglar la cerca cortada, ya había pasado del mediodía y yo estaba exhausto, sudado y con una rabia que mal conseguía controlar. Clara percibió que alguna cosa había sucedido, así que me vio llegando a casa. «¿Qué pasó, Juan? Usted está con cara de quien engulló sapo». Conté sobre la cerca cortada y el ganado suelto. Vi el miedo volver para los ojos de ella como bicho feroz que nunca había ido, aunque de verdad. «Fue él, ¿no fue?» «Fue. Está intentando provocarme, darme perjuicio, dejarme irritado. Quiere que yo me quede cansado del problema y resuelva entregar usted para él para tener paz. Y está funcionando. Está dejándome irritado, eso está, pero no conmigo ni con usted, con él». A la tarde, mientras Clara cuidaba del huerto, que ya estaba quedando bonito, con las mudas de tomate creciendo sanas y las hojas de lechuga verditas, fui hasta el pueblo a conversar con el delegado. El doctor Mario era un hombre justo y honesto. Me conocía desde niño, sabía que yo no era de inventar historia. Expliqué la situación toda para él. Clara huyendo de la casa del padrastro violento, las amenazas de Valdecir, la cerca cortada, el ganado suelto. «Juan, eso es una situación complicada mismo», dijo él rascando la barba canosa. «Técnicamente, si ella es mayor de edad y está contigo por voluntad propia, él no puede obligarla a volver para casa. Pero si él quiere inventar que ella robó alguna cosa, o que usted está manteniéndola en cárcel privada, o cualquier mentira de esas...» «Doctor Mario, yo tengo 62 años y soy viudo hace 2 años. ¿Qué tipo de interés excuso yo iba a tener en una muchacha? Yo sé, Juan. Yo te conozco desde que usted era muchacho. Sé que usted es gente seria, pero Valdecir puede inventar cualquier historia. Y la palabra de él contra la de ella, usted sabe cómo es. Infelizmente, aún tiene mucho prejuicio por ahí. ¿Y qué usted me aconseja hacer? Documenta todo. Si él vuelve en su propiedad, intenta filmar si puede.
Si hace amenaza, graba la conversación. Si quiebra alguna cosa, saca foto antes de arreglar. Y no dejes a la muchacha sola en momento ninguno. Hombre desesperado es capaz de cualquier cobardía. Volví para casa más preocupado de lo que antes. Clara percibió en la hora por el modo en que yo descendí del Apache, con los hombros caídos y la cara cerrada. El delegado dijo que nosotros no tenemos protección ninguna, ¿no? Dijo que tenemos que protegernos solos y probar todo lo que Valdecir haga de errado. La palabra de él puede valer más que la nuestra si él inventa la mentira cierta. ¿Y si él decide que no quiere más jugar al gato y al ratón? ¿Y si él parte directo para el ataque, trae más gente, intenta llevarme a la fuerza? No supe lo que responder porque la pregunta me daba un miedo que yo no quería admitir. En aquella noche, llevé la escopeta para mi cuarto y la dejé cargada al lado de la cama, al alcance de la mano. Durante 2 días quedamos en aquella tensión. Clara trabajando en el huerto, pero mirando para el camino a toda hora. Yo cuidando de los quehaceres, pero siempre con la escopeta por cerca. A la noche dormíamos mal, despertando con cualquier ruido diferente. En la madrugada del tercer día, desperté con un sonido que no era normal. Parecía alguien revolviendo en la puerta del frente, intentando abrir despacio para no hacer ruido. Agarré el arma y fui a investigar, pisando en la punta de los pies para no hacer el piso rechinar. Por la rendija de la ventana de la sala, vi a Valdecir en el patio. Solo que esta vez él no estaba solo. Tenía más 2 hombres con él. Uno de ellos agarraba una barra de fierro. El otro tenía alguna cosa en la mano que parecía faca o machete. Los 3 se movían despacio, como quien está planeando alguna maldad. Volví corriendo para el cuarto y balanceé a Clara por el hombro. Clara, despierta. Él volvió y trajo compañía. Ella despertó en la misma hora, los ojos agrandados de susto. ¿Cuántos? 3, y 2 de ellos están armados. Llama a la policía, susurró temblando. No va a dar tiempo, ellos ya están aquí en el patio. Del lado de afuera, la voz de Valdecir ecoó en la madrugada silenciosa. Juan, sal de ahí, viejo. Vine a buscar lo que es mío. Y esta vez no acepto no como respuesta. Clara se agarró en mi brazo con fuerza que dolía. No me entregues para él. Por favor, Juan, él va a matarme. Jamás, respondí, verificando si la escopeta estaba cargada. Usted se queda aquí en el cuarto, trancada. Solo sale si yo llamo su nombre. Si sucede alguna cosa conmigo, usted agarra la Apache y corre para el pueblo. ¿Y si ellos te lastiman? No van a conseguir. Yo no voy a dejar que ellos te lastimen. Salí del cuarto, cerré la puerta por fuera y puse la llave en el bolsillo. Después fui hasta la sala y grité por la ventana. Valdecir, usted está invadiendo propiedad privada con 2 matones armados. Eso es crimen. Váyanse antes de que yo llame a la policía. ¿La policía? Él rió, pero era una risa sin alegría. La policía no va a llegar a tiempo de impedir lo que va a suceder aquí si usted no entrega mi entenada. La muchacha no es su propiedad. Es una persona libre. La muchacha es mi responsabilidad. Y yo vine a buscarla, junto con una indemnización por el trastorno y perjuicio que usted me causó. ¿Qué indemnización? 15,000 pesos. Por el tiempo que usted la mantuvo aquí, por la moto que ella robó de mí, por los problemas que eso todo me trajo. Yo no tengo 15,000 pesos. Entonces vamos a entrar ahí y agarrar lo que tenga de valor. Ganado, equipo, lo que dé para cubrir el perjuicio. Fue cuando oí el ruido de vidrio quebrando en la cocina. Ellos habían quebrado la ventana de los fondos para entrar. Corrí para allá con la escopeta en la mano, pero cuando llegué, uno de los hombres ya estaba dentro de la casa. Era un sujeto bajo y gordo, con cara de quien no servía para nada que fuera honesto. ¡Para ahí!, grité, apuntando el arma para él. Él paró, pero sonrió de un modo que me arrepió todo. Calma, abuelo. Nosotros solo queremos a la muchacha. Entrégala, bonitiño, y nadie se lastima.
La muchacha no está aquí, mentí. Está sí. Nosotros la vimos ayer a la tarde regando las plantas en el huerto. Del patio, Valdecir gritó más alto: «Juan, usted tiene 1 minuto para mandar a Clara a aparecer. Si no, vamos a entrar ahí y revolver esa casa toda. Y yo no respondo por lo que puede suceder». Sentí el sudor frío escurrir por las espaldas. Eran 3 hombres violentos contra un viejo de 62 años, y yo solo tenía 2 balas en la escopeta. Si disparara en uno, aún iban a sobrar 2 para hacer lo que quisieran conmigo y con Clara. «Clara no va a lugar ninguno», respondí, intentando sonar más corajoso de lo que me sentía. «Y ustedes van a salir de mi propiedad ahora, antes de que yo pierda la paciencia. No vamos a irnos, no», dijo el hombre gordo, dando un paso en mi dirección. «Y usted no va a disparar en nadie, abuelo». «¿Sabe por qué? Porque si dispara en uno, los otros 2 van a entrar aquí y hacer una fiesta con usted y con la muchacha, y nadie quiere eso, ¿no?». Era verdad. Si yo disparara, habría usado una de las balas y aún quedaría en desventaja. Y ahí fue cuando oí la voz de Clara atrás de mí. «Para con eso, Valdecir, yo salgo». Me viré, sorprendido y desesperado. Ella había conseguido salir del cuarto, probablemente por la ventana, y entrado de vuelta en la casa por la puerta de los fondos. «Clara, no», hablé. «Vuelve para el cuarto. Nosotros damos una manera en eso». «No adelanta, Juan. Ellos no van a desistir nunca. Y yo no puedo dejar que usted se lastime por mi causa. No puedo cargar ese peso en la conciencia». «Muchacha lista», dijo Valdecir, apareciendo en la puerta de la cocina con los otros 2. Sabía que la razón iba a hablar más alto. «Ahora vamos a irnos de aquí, antes de que yo cambie de idea sobre ser bonciño con el viejo». «Espera», dijo Clara con una voz más firme de lo que yo esperaba. «Yo voy con ustedes, pero con una condición». Valdecir rió. «Usted no está en posición de hacer condición ninguna, muchacha». «Estoy sí», ella respondió, erguendo el mentón. «Porque si ustedes me llevan a la fuerza, en la primera oportunidad que yo tenga, yo huyo de nuevo. Y ahí ustedes van a tener que buscarme de nuevo, pasar por todo eso de nuevo. Pero si ustedes aceptan mi condición, yo vuelvo para casa y no huyo más». Valdecir se quedó pensando. La propuesta parecía haber interesado a él. «¿Qué condición?» «Ustedes dejan a Juan en paz para siempre. No vuelven más aquí. No quiebran más las cosas de él. No llenan más el saco de él de modo ninguno. Y en trueque, yo vuelvo para casa y me quedo quieta». «Clara, no», susurré. «Usted no puede hacer eso. Usted no puede sacrificarse por mí». «Tengo que hacer». Ella me miró con los ojos llenos de lágrima, pero con una determinación que yo no conocía. «Es la única forma de que usted se quede en seguridad. Y usted ya hizo de más por mí, más de lo que cualquier persona ya hizo». «Está bueno», dijo Valdecir. «Acepto la propuesta, pero si usted intenta engañarme, si intenta huir de nuevo». «No voy a intentar. Doy mi palabra». Clara se aproximó de mí despacio, mientras los 3 hombres quedaban tensos, pero dejaban que ella se despidiera. «Gracias», susurró en mi oído, abrazándome fuerte. «Por todo lo que usted hizo por mí, por mostrarme que aún existe bondad en el mundo, por tratarme como gente, como persona que vale alguna cosa. Voy a guardar esos días aquí para siempre en mi corazón». «Clara». Intenté hablar, pero ella me cortó. «Cuida del huerto para mí», dijo, con la voz embargada. «Las mudas de tomate van a necesitar de tutor de aquí a 2 semanas, y el árbol de lechuga del canto derecho está comenzando a subir. Tiene que cosechar luego». Y antes de que yo pudiera hacer alguna cosa para impedir, ella se soltó de mi abrazo y fue en dirección a la puerta del frente, seguida por los 3 hombres. Me quedé parado en la cocina, con la escopeta inútil en la mano, viendo a la única persona que me hacía sentir vivo de nuevo, siendo llevada, aunque por un borracho violento y 2 matones. Oí el ruido de la camioneta ligando, las puertas batiendo,
el motor alejándose en el camino. Cuando el silencio volvió, me senté en el suelo de la cocina y lloré como no lloraba desde el entierro de María. Lloré por la segunda vez en 2 años. La primera había sido de nostalgia. La segunda fue de desesperación. Pasé 5 días como un muerto vivo andando por la casa. No conseguía comer bien, la comida no tenía gusto, parecía cartón en la boca. No conseguía trabajar bien, hacía las cosas en el automático, sin prestar atención, sin cuidado. No conseguía dormir bien. Quedaba despertado la noche toda pensando en Clara, imaginando lo que estaba sucediendo con ella en la casa de Valdecir. El huerto que ella había cuidado con tanto amor comenzó a marchitarse sin los cuidados de ella. Los árboles de tomate que necesitaban de tutor continuaron caídos en el suelo. Yo hasta intenté hacer lo que ella me había enseñado, pero no era la misma cosa. Mis manos eran grandes de más, desajeitadas de más. No tenían el modo delicado que ella tenía con las plantas. En la 6ª noche no aguanté más. Me senté en la mesa de la cocina, la misma mesa donde habíamos tomado café juntos toda la mañana por 2 semanas, y agarré papel y pluma. Comencé a escribir una carta para el doctor Mario, contando todo lo que había sucedido, pidiendo ayuda. Después pensé en escribir para el juez de la comarca, después para el promotor público, después para el gobernador del estado. Pero en medio de la 5ª carta, paré de escribir. El papel no iba a resolver nada. Clara se había entregado para protegerme a mí, y yo estaba allí sentado escribiendo carta como si eso fuera a traerla de vuelta. Fue entonces que tomé la decisión más difícil y más importante de mi vida desde que enterré a María. Iba a buscar a Clara de vuelta. No importaba si Valdecir era más nuevo, más fuerte, más violento. No importaba si él tenía amigos para ayudar. No importaba si yo podía darme mal. Clara no merecía quedarse en las manos de aquel animal. Y yo no merecía vivir el resto de la vida sabiendo que dejé que eso sucediera cuando podía haber hecho alguna cosa. En la mañana siguiente, desperté antes de que saliera el sol. Tomé un baño, me afeité, vestí mi mejor ropa, agarré la Apache y seguí para Fresnillo. No tenía plan elaborado, no tenía estrategia militar. Solo sabía que tenía que intentar. Y si muriera intentando, por lo menos iba a morir haciendo alguna cosa que valía la pena. La casa de Valdecir quedaba en un barrio pobre en la periferia de la ciudad, en una calle de tierra batida llena de hoyo. Encontré la dirección preguntando para el dueño de una cantina en la esquina, que me miró desconfiado cuando hablé el nombre de Valdecir. ¿Usted es pariente de él?, preguntó, limpiando un vaso sucio con un trapo más sucio aún. No soy. ¿Por qué? Porque ese hombre no sirve para nada que sea bueno. Borracho, problemático, creído valentón. Tiene una muchacha nueva allá en la casa que vive con cara de perro apaleado. La vecindad toda ya llamó a la policía más de una vez por causa de gritería y destrozadera. El corazón disparó cuando oí eso. Gritería y destrozadera. Clara apaleando. ¿El señor sabe decirme si él está en casa ahora? Debe estar, nunca sale antes del mediodía. Y cuando sale, va directo para el bar a beber hasta no aguantar más quedarse en pie. Agradecí y fui hasta la casa. Era una casa pequeña, mal conservada, con pintura descascarando y un portón de fierro todo enherrumbrado. Estacioné la Apache enfrente y me quedé observando por algunos minutos, intentando crear valor para lo que tenía que hacer. Todo parecía callado, callado de más para ser natural. Toqué en el portón, nadie atendió. Toqué de nuevo, más fuerte, haciendo el fierro viejo hacer ruido. ¿Quién es?, vino una voz ronca e irritada allá de dentro. Soy yo, Valdecir, Juan Bautista. Un silencio largo. Después, pasos pesados aproximándose del portón. ¿Qué usted quiere aquí, viejo? Pensé que nosotros habíamos resuelto nuestro problema. Resolví que quiero hablar con Clara, ver si ella está bien.
Clara está óptima. Volvió para la casa de ella, está feliz, no quiere hablar con usted ni con nadie. Ahora váyase antes de que yo llame a la policía. Valdecir, abre esa puerta. Solo quiero ver a la muchacha por 5 minutos. ¿Y si yo no quiero abrir? Entonces yo voy a quedarme aquí tocando en ese portón y gritando hasta que toda la vecindad sepa lo que usted hizo con ella. ¿Quiere apostar que los vecinos van a gustar de saber cómo usted amenazó matar a una muchacha indefensa? Otro silencio, más largo que el primero. Después, el ruido de la llave girando en la cerradura. Valdecir abrió el portón solo una rendija, lo suficiente para yo ver que él estaba con cara de quien había dormido con la ropa. Cabello despeinado, ojos rojos, olor fuerte de cachaza estragada. 5 minutos, dijo, y después usted desaparece de aquí y no vuelve más. Entré en el patio pequeño y desordenado y lo seguí hasta la puerta de la casa. Por dentro, era aún peor de lo que imaginé. Muebles viejos y quebrados, olor de moho y bebida agria, desorden y suciedad por todo lado. Parecía más un chiquero que una casa de gente. «Clara», él gritó, «ven aquí, tiene visita para usted». Clara apareció en la puerta de la cocina. Cuando me vio, los ojos se llenaron de lágrima en la misma hora. Pero no era solo emoción por verme. Tenía un morado feo en la mejilla izquierda, el labio inferior estaba hinchado y ella cojeaba un poco del pie derecho. La rabia que sentí en aquel momento fue mayor que cualquier rabia que ya había sentido en toda mi vida. ¿Qué sucedió en su rostro?, pregunté, dando un paso en dirección a ella. «Nada», murmuró Clara, bajando los ojos. Yo caí de la escalera». «Cayó de la escalera, qué pendejada», gruñó Valdecir. «Ella estaba llorando de más, haciendo drama, llenándome el saco. Di unas tapas para ella parar de frescura. Viré para él con los puños cerrados, toda la educación que aprendí en la vida huyendo de una vez. Usted le pegó. Pego cuantas veces sea preciso. Ella es mi entenada, mi responsabilidad. Yo hago lo que quiera en mi propia casa». Su responsabilidad era cuidar de ella, no usarla de saco de boxeo. Usted no tiene nada a ver con eso, viejo. La muchacha volvió para casa por voluntad propia. Si no está gustando, problema es de ella. Clara, llamé sin sacar los ojos de Valdecir. Agarra sus cosas. Vamos a irnos de aquí ahora. Ella no va a lugar ninguno, dijo Valdecir, colocándose entre mí y ella. Nosotros hicimos un acuerdo, ¿recuerda? Ella se queda quieta, yo dejo a usted en paz. El acuerdo no incluía a usted pegarle como animal. Si ella se comportar direitiño, no apaña. Si hacer frescura, apaña. Es simple así. Fue ahí que perdí completamente la paciencia. Agarré a Valdecir por la camisa rasgada y lo apoyé en la pared con una fuerza que yo ni sabía que aún tenía. «Escucha aquí, su miserable», gruñí bien en la cara de él, sintiendo el olor agrio de la bebida. «Usted no va a apoyar más ni la punta del dedo en esa muchacha. ¿Entendió bien lo que yo hablé? Suelta de mí, viejo». Él intentó soltarse, pero yo apreté más. «Si no, usted se va a arrepentir de haber salido de casa hoy. Quien va a arrepentirse es usted si yo descubro que apoyó en ella más una vez». «Juan, para», dijo Clara, aproximándose con miedo. «Él va a llamar a los amigos de él de nuevo. Ellos van a lastimarte. Que llame cuantos quiera», hablé, aún sujetando a Valdecir por la camisa. Esta vez yo vine preparado para cualquier cosa. Era mentira. Yo no me había preparado para nada además de mi propia rabia. Pero la rabia era tanta que yo habría enfrentado al diablo en persona en aquel momento. Valdecir consiguió soltarse con un empujón. «Sal de mi casa ahora, viejo, antes de que yo haga alguna tontería. Solo salgo con Clara. Clara se queda aquí. Clara va conmigo, queriendo o no». Nos encaramos por un tiempo que pareció una eternidad. Podía ver que él estaba calculando si valía la pena partir para la pelea conmigo. Era más nuevo, más fuerte, más acostumbrado con violencia.
pero también estaba de resaca pesada y no esperaba que un viejo apareciera en la casa de él dispuesto a enfrentar cualquier cosa. «Clara», hablé sin desviar los ojos de él, «ve a buscar sus cosas, rápido». «Juan, yo no puedo», ella dijo con la voz trémula. «Si yo me voy, él va atrás de usted de nuevo, va a traer más gente, va a...» «Deja que venga. Esta vez yo estoy pronto para recibir». «No está, no», dijo Valdecir. «Usted no hace idea de con cuántas personas yo puedo contar. Usted no sabe con quién está revolviendo, viejo». «Sé sí», respondí, sintiendo una calma extraña tomar cuenta de mí. «Estoy revolviendo con un cobarde que pega en mujer porque no tiene valor de enfrentar hombre de igual para igual. Y cobardes yo sé muy bien cómo tratar». Clara se quedó parada entre nosotros dos, sin saber lo que hacer. Podía ver la lucha sucediendo en la cabeza de ella, el miedo de ponerme en peligro contra la voluntad desesperada de salir de aquel infierno. «Clara», hablé cambiando el tono de voz para más suave, «usted no merece apañar. Usted no merece vivir con miedo todo santo día, y yo no voy a dejarte aquí sabiendo de eso. No voy a conseguir vivir en paz sabiendo que usted está sufriendo. Pero ¿y si él viene atrás de nosotros, nosotros enfrentamos juntos, igual que de aquella primera vez? Pero usted no se queda aquí siendo espancada por mi causa». Los ojos de ella se llenaron de lágrima de nuevo, pero esta vez era lágrima de esperanza. «¿Usted tiene certeza de que quiere llevarme de vuelta?» «Tengo certeza absoluta. Agarra sus cosas». Ella hesitó por más un segundo. Después corrió para el cuarto. Valdecir hizo mención de seguirla, pero yo me coloqué enfrente. «Ni pienses en eso. Usted está cometiendo el mayor error de su vida», dijo él con una rabia que hacía la voz temblar. «Un error que va a costar muy caro para usted y para ella. El error fue haber dejado que ella viniera para acá de la primera vez. Ahora yo estoy arreglando el error». Clara volvió cargando la misma bolsa pequeña de cuando llegó en mi hacienda. Era todo lo que ella tenía en el mundo entero. «¿Lista?», pregunté. «Lista», respondió con más firmeza en la voz de lo que esperaba. Caminamos juntos en dirección a la puerta. Valdecir nos siguió, hablando alto y haciendo amenazas. «Esto no va a quedarse así. Yo conozco mucha gente en esta ciudad. Tengo contactos en la policía. Ustedes dos van a arrepentirse. Voy a inventar una historia tan buena que ustedes van a parar en la cárcel». «Nosotros nos valemos», respondí sin mirar para atrás. «Yo vuelvo, viejo. Y cuando yo vuelva, va a ser con gente suficiente para resolver ese problema de una vez por todas». No respondí nada más. Abrí la puerta de la Apache para Clara entrar. Di la vuelta y entré del otro lado. Cuando ligué el motor, vi a Valdecir en el portón, gesticulando y gritando cosas que yo no conseguía más oír por causa del ruido del motor. En el camino de vuelta para la hacienda, Clara lloró el trayecto todo, no de tristeza, sino de alivio, como quien finalmente consigue respirar después de quedarse mucho tiempo debajo d'agua. «Gracias», dijo ella, cuando paramos en el patio de la hacienda. «Gracias por haber venido a buscarme. Yo creí que usted había desistido de mí. Nunca iba a desistir de usted. Debía haber ido a buscar antes. No debía haber dejado que usted se fuera de aquella primera vez. Usted no podía adivinar que él iba a pegarme. Podía haber imaginado. Hombre que amenaza a mujer con muerte no para por ahí». Dentro de la casa, cuidé de las lastimaduras en el rostro de ella con hielo y pomada. El morado iba a tardar unos días para salir completamente, pero por lo menos la hinchazón del labio comenzó a disminuir. «Juan», ella dijo, cuando terminé de pasar la pomada. «¿Y ahora? ¿Qué nosotros hacemos?» Él habló que va a volver con más gente. Entonces nosotros nos preparamos para recibir más gente. No quiero que usted se lastime por mi causa. Clara, escucha bien lo que yo voy a hablarte. Agarré las manos de ella y miré bien en los ojos castaños. Usted no es más solo una persona que yo estoy ayudando por bondad. Usted es la persona más importante de mi vida.
la persona que me hizo volver a tener ganas de despertar por la mañana, y yo no voy a dejar que nadie te lastime. No importa cuántos vengan, no importa qué tipo de amenaza hagan. ¿Persona más importante?, preguntó con una sorpresa genuina. Desde que usted llegó aquí, yo volví a sentirme vivo. Volví a tener motivo para cuidar de la casa, de la hacienda, de mí mismo. Usted me salvó de la soledad, Clara, me salvó de la desesperación, y ahora es mi vez de salvarte de la violencia. Ella me abrazó fuerte, como había hecho en aquella primera noche cuando yo ofrecí abrigo para ella. Yo también siento una cosa parecida, susurró en mi oído. Usted es la primera persona que me trata como si yo valiera alguna cosa, como si yo fuera importante. Usted es importante, mucho importante para mí. Quedamos abrazados allí en la cocina, sabiendo que la tempestad podía volver a cualquier momento, pero también sabiendo que enfrentaríamos cualquier cosa juntos. Porque era eso que personas que se importan una con la otra hacen. Protegen, defienden, luchan, no importa el precio que tengan que pagar. Valdecir cumplió la amenaza, pero no de la forma que esperábamos. En vez de volver de madrugada con matones armados, él apareció 3 días después, por la mañana, en una camioneta de la alcaldía de Fresnillo, y trajo 2 policías con él. Yo estaba en el potrero verificando una vaca que estaba para parir, cuando vi la patrulla subiendo el camino de tierra que llevaba a la hacienda. Clara estaba en el huerto, cuidando de los árboles de tomate que finalmente habían crecido lo suficiente para recibir el tutor. Corrí hasta ella. «Clara, entra en la casa». La policía llegó. El miedo volvió para los ojos de ella como bicho feroz que solo estaba durmiendo. ¿Él trajo a la policía mismo? Trajo. Pero nosotros sabíamos que eso podía suceder. ¿Recuerda de lo que conversamos? ¿Recuerda de lo que planeamos? En los 3 días desde que traje a Clara de vuelta, nosotros nos habíamos preparado exactamente para esa situación. Organizamos todos los documentos de ella, sacamos foto digital de las lastimaduras que Valdecir había hecho, anotamos las fechas y horarios de todo lo que había sucedido desde el primer día. El doctor Mario me había orientado sobre los procedimientos legales. «Nosotros hablamos solo la verdad», dijo Clara, respirando hondo para calmarse. «Nada además de la verdad, solo la verdad», confirmé. «Y deja que yo hable primero. Si ellos hacen pregunta directa para usted, ahí usted responde». Los policías se aproximaron despacio. Uno era joven, no debía tener más de 28 o 30 años. El otro era más experimentado, con cabellos canosos y cara de quien ya había visto mucha cosa mala en la vida. «Buenos días, señor», dijo el más viejo presentándose. «Soy sargento Silva de la delegación de Fresnillo. Este aquí es el soldado Pereira. Recibimos una denuncia de secuestro y cárcel privada. Necesitamos conversar con la señorita Clara Méndez». «Ella está aquí», respondí, manteniendo la voz calma. «Pero no existe secuestro ni cárcel privada, cosa ninguna. La muchacha está aquí por voluntad propia, libre para irse en la hora que quiera». «Es lo que vamos a verificar», dijo el sargento Silva, educado pero serio. «¿Podemos hablar con ella?» Clara se aproximó, aún con las marcas moradas en el rostro bien visibles bajo la luz del sol de la mañana. «Soy yo», dijo, con voz firme que me dejó orgulloso. El soldado Pereira reparó en las lastimaduras en la misma hora. «Señorita, ¿qué sucedió en su rostro? ¿Quién hizo esos hematomas?» Clara miró para mí rápidamente, después para los 2 policías. «Fue mi padrastro, Valdecir. Él me pegó porque yo estaba llorando. Dijo que era para yo parar de hacer drama». Valdecir, que había quedado cerca de la camioneta de la alcaldía, como si no quisiera involucrarse directamente, gritó de lejos: «¡Ella está mintiendo! Ella cayó de la escalera. Yo nunca le pegué. Ese viejo que está influenciándola a inventar historia».
El sargento Silva miró para Valdecir con cara de pocos amigos. Después se dirigió de nuevo a Clara. Señorita, por favor me explique, ¿por qué su padrastro registró queja en la delegación diciendo que fue secuestrada por este señor? Clara respiró hondo antes de responder. Habíamos ensayado esa respuesta varias veces en los últimos días, porque él me obligó a volver para la casa de él contra mi voluntad hace una semana. Me amenazó. Dijo que iba a lastimar a Juan si yo no volviera. Cuando volví, él comenzó a pegarme de nuevo, como siempre hacía, entre el polvo y la esperanza. Hay días en que la tierra seca habla más alto que cualquier palabra, pero a veces, de la nada, surge una voz que cambia todo.